precisamente a uno de nuestros colaboradores, Josep Hernández. Josep Hernández es consultor de carreras profesionales con una larga trayectoria de director de recursos humanos y actualmente ha fundado iCulum. iCulum es una plataforma de diseño de currículums y de eso es de lo que nos va a hablar hoy. Tiene 30 años de experiencia en empresas multinacionales de sectores industriales y gracias a esta experiencia tiene muy claro que nuestro currículum es nuestra primera carta de presentación a la hora de entrar en un proceso de selección. Nos va a dar todos los trucos y todo su punto de vista en torno a este tema, así que no me enrollo más, doy paso a Josep Hernández. Muchísimas gracias por ayudarnos en esta sesión, Josep, así que adelante, el micro y la cámara es tuyo y nada, gracias por ayudarnos con esta formación. Beatriz, un placer y bienvenidos a todos a la sesión, espero que sea útil. El tema, como sabéis, es currículum para la era digital. Yo para hacerlo voy a hacer una presentación, en el momento que la presente no os voy a poder ver, así que espero que luego me ayudéis con la recopilación de preguntas e intentaré ajustarme al tiempo. Vamos a ver si lo hago bien. Bien, ¿podéis ver mi presentación? Sí, perfectamente. Sí, estupendo. Sí, la vemos, Bueno, gracias. Como digo, el tema es currículum para la era digital y mi nombre es Josep Hernández. Me presento, soy director de recursos humanos, también consultor y fundador de iCulum.com, que os invito a conocer, donde podéis crear gratuitamente vuestro currículum y luego veréis que hay opciones premium si queréis crear muchísimos. Me podéis encontrar en LinkedIn en Josep Hernández, tal cual, o en Instagram hr.josep o en Twitter hr sin el punto Josep. Soy psicólogo, soy graduado social y tengo, grosso modo, unos 30 años de experiencia en recursos humanos. El tema que vamos a tratar es, como digo, el currículum digital y me voy a centrar en 4 grandes puntos. Uno que sería para qué sirve un currículum, pues, cuál es el objetivo. Luego hablaremos de tipos de comunicación que se producen en el currículum y podemos hablar de tipos de currículum y ejemplos en la parte final. Cada vez que hago alguna presentación de cómo hacer un currículum, pues me gusta empezar por una gran pregunta, porque creo que es la pregunta del millón. ¿Para qué sirve un currículum? Parece una pregunta muy obvia, pero veréis que no lo es tanto. La mayoría de personas que suelen contestar a este tipo de preguntas dicen, pues, para presentar mis competencias, para darme a conocer, para explicar mi trayectoria profesional, etcétera, etcétera. A mí me gusta decir, digamos, como gran mensaje principal para qué sirve un currículum, es algo que me gustaría resumir o daros una pista con esta foto que veis aquí. Yo creo que un currículum tenéis que tener en cuenta que básicamente sirve para conseguir una llamada o un contacto con el reclutador. Si tienes esto en cuenta, que el objetivo del currículum es tener un contacto con el reclutador, tienes que olvidarte de que el currículum te dé un trabajo de por sí. Un trabajo no te lo va a conseguir un currículum, pero uno de los grandes escollos en un proceso de selección y el primero de los escollos que tienes que poder superar es hablar con una persona. Quien ofrece trabajo finalmente y que te lo va a ofrecer es una persona y si no consigues hablar con esa persona no tendrás la posibilidad de explicar todo lo que haces bien. Por lo tanto, tu currículum tiene que servir sobre todo, y lo tienes que focalizar, para conseguir el contacto, sea llamada, sea email, sea lo que sea, con un reclutador. Desde este punto de vista, echar un vistazo a vuestro currículum y ya podéis empezar a quitar todas aquellas partes que a lo mejor no sirven para conseguir una llamada. Por ejemplo, yo no pondría en mi currículum cuáles son mis hobbies porque es poco probable que por mis hobbies vaya a conseguir una llamada del reclutador. La segunda gran pregunta que me gusta hacer a la hora de plantear cómo hacer un currículum es ¿cuánto tiempo tiene un reclutador? Cuando digo reclutador me refiero a cualquier persona que hace selección, es decir, puede ser un técnico de una empresa de selección, como puede ser la persona que trabaja en recursos humanos en la empresa final o directamente el responsable de la empresa que necesita a alguien. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene un reclutador para leer tu currículum? Y aquí también me gustaría ser muy claro. Un reclutador es una persona cuya función no es leer currículums. Así que yo que he hecho de reclutador muchísimo tiempo, no recuerdo que jamás mi jefe me haya pagado por leer currículums. Mi trabajo como reclutador es, tengo un montón de vacantes pendientes, tengo un montón de departamentos que me están pidiendo, necesito la persona ya, Josep, a ver cuándo está.
y nadie me ha preguntado, para encontrar la persona adecuada, ¿cuántos currículums has leído? Pues, ¿cuánto tiempo tiene un reclutador para leer tu currículum? Yo diría que es técnicamente 0, porque en realidad tu currículum solo lo va a leer si tiene necesidad de leer currículums y si tiene la opción de encontrar la persona adecuada sin leer ningún currículum, lo va a hacer porque su tema principal es resolver un problema del cliente. Si no tiene más remedio, va a leer currículums y por lo tanto vas a tener que elaborar un documento para alguien que tiene muy poco tiempo y que si puede evitarlo va a intentar leer currículums y solucionar su tema de otra forma. Otra pregunta importante al inicio de la creación de tu currículum creo que sería ¿quién y dónde va a leer mi currículum? Veréis, yo he leído currículums en un avión, en un tren, en un taxi, en cualquier lugar, porque en realidad los currículums los lees cuando quieres y cuando puedes y de manera que vas a utilizar dispositivos distintos. Y el quién lo va a leer en realidad tampoco lo sabes. Tu currículum, cuando lo envíes a algún lugar, tienes que tener en cuenta que puede ser leído por muchas personas que no tienen nada que ver entre sí y que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Y por lo tanto tienes que crear un documento que pueda ser entendible por cualquier persona en cualquier lugar. Así que echa un vistazo ya a tu currículum y dime si alguien está en Filipinas y lee lo que has escrito en tu currículum, lo va a entender si no conoce nada de tu contexto. Y la segunda es el dónde. El dónde, como digo, pueden ser dispositivos distintos, pero sobre todo tu currículum va a ser leído en pantalla. Los currículums normalmente no se imprimen. Cuando uno hace un currículum no es consciente de que su currículum probablemente no se va a imprimir y que la función principal de un currículum se va a producir en una pantalla. El día en que tú tengas una entrevista y veas tu currículum por escrito en un papel, significa que su currículum ya ha cumplido su función y a partir de entonces eres tú quien va a tener que vender tu candidatura. Y por lo tanto, la gran función del currículum, que es conseguir la llamada hasta el momento de tener alguna entrevista un poco más profunda, todo esto se va a producir en pantalla. El lenguaje de pantallas o el lenguaje digital, y por eso la sesión de hoy se llama Currículum de la era digital, es distinto del lenguaje en papel. Es decir, en papel estamos acostumbrados a ver grandes bloques de texto más o menos indiferenciado, y estamos acostumbrados a concentrarnos para leer el contenido y encontrar la información importante. En la era digital existe tal cantidad de información y para un reclutador hay tal cantidad de información que todo lo que hagamos tiene que ser relevante. Por ejemplo, imaginaos que este es mi inbox de emails como reclutador. Es perfectamente posible. En este caso, pues es una cantidad muy grande, aparecen 12.000, pero es bastante habitual que en el inbox de un reclutador haya mucha información. Solo conseguir que una persona que tiene muchísima información disponible se vaya a fijar en el email donde tú has enviado tu currículum, esto nos debe hacer pensar que desde el titular que le ponemos al currículum, perdón, al email, como el nombre que utilizamos en nuestro email para que sea profesional, debería generar atención. No sé, yo trabajaba en una empresa de alimentación y recibía un email donde decía como título especialista en alimentación, currículum de especialista en alimentación. Solo por eso el interés que me generaba, yo iba a abrir ese email delante de otros 50 que a lo mejor simplemente me habían puesto pues, a quien pueda interesar o dirigido al Departamento de Recursos Humanos. Por lo tanto, tenemos que abrirnos paso en un mundo digital entre muchas otras informaciones disponibles. A mí me gusta decir que para que yo llegue a encontrar tu currículum es algo parecido a cuando vas a una plataforma para ver películas y te encuentras una enorme cantidad de películas. Cada una de esos titulares en Netflix, por ejemplo, te va a costar bastante encontrar. Yo me paso mucho rato intentando encontrar la película que quiero, intento filtrar por temáticas o por algún tema o por algún actor, pero al final me encuentro un montón de opciones. Solo tendré unos pequeños datos para hacer clic, es decir, voy a intentar empezar para ver si me ha generado suficiente interés, y en el caso de que al cabo de 5 minutos no me haya interesado, lo que voy a hacer es pasar al siguiente. Y esto es más o menos lo que va a pasar con vuestro currículum. Vas a estar compitiendo con muchos otros
currículums que pueden estar disponibles y si no es interesante desde el principio, el reclutador va a pasar al siguiente. Aún así, sabiendo que tienes que competir con muchas otras informaciones disponibles, sigue habiendo muchos currículums que son bastante poco interesantes o que llaman un poco la atención desde el principio. Este es un currículum real con el que he modificado algunas cosas para que quede claro que no es la misma persona o que no puedes localizar a la persona, pero es un importante bloque de texto, una imagen relativamente anticuada, y si además entráramos en el contenido, descubriríamos que hay relativamente o poca información relevante para poder generar atención por parte del reclutador. Vamos a la parte de comunicación en el currículum. Creo que dentro de un mundo digital es importante saber que hay un tipo de información que es particularmente fácil de procesar, que es lo que llamamos lo que llamaría la información visual. Estamos muy adaptados a trabajar con información visual, de hecho nuestro cerebro se ha adaptado a procesar información visual y nos podemos pasar horas viendo fotografías sin ningún esfuerzo, si bien leer nos va a costar un esfuerzo, mirar fotografías o mirar imágenes o encontrar información visual resulta muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro dedica una gran parte de su espacio a procesar información visual y estamos acostumbrados, quizá por la evolución, a reaccionar rápidamente. Es decir, la información visual está conectada con la acción y además resulta fácil de procesar. Tanto es así que se dice que el 90% de la información que recibimos es visual y que procesamos 60 veces más rápido la información visual que la información recibida de otra manera o información escrita. Así que vamos a transformar la pregunta que era al principio, ¿cómo conseguir el contacto con el reclutador a través de una pantalla? Y me permito transformar la pregunta a, pues, ¿cómo provocar una acción en pantalla? Tenemos nuestro currículum en una pantalla, delante de la pantalla hay una persona y necesitamos provocar que esa persona que lo lea nos contacte porque es el primer paso para conseguir el trabajo que queremos a través de hablar con la persona y explicar todo lo que podemos hacer y nuestra propuesta de valor. Pues bien, vamos a ver cómo los grandes de Internet, es decir, los que saben mucho de cómo provocar acciones en pantalla, lo están haciendo actualmente. Una de las webs más visitadas del mundo es la web de Apple. Y si veis cómo es la web de Apple, al menos hace unos días, no sé cómo será en este momento, de todas las cosas que nos podrían decir, y nos podrían decir muchas, porque tienen muchos productos, se concentran básicamente en un pequeño mensaje. Primero, me venden un producto que se llama iPhone 13 Pro, muy grande, fijaos en el titular. Justo debajo existe una definición muy corta de su propuesta de valor. ¿Qué es iPhone 13 Pro? Pues lo que tiene es prodigioso Pro, es decir, una tecnología fantástica. Justo debajo tenéis dos opciones, más información o comprar, que es lo que ellos quieren que hagas y por lo tanto la acción que están buscando con esta web es básicamente que hagas clic en una de las dos opciones y finalmente tienes una foto muy bonita del producto. Como digo, de todas las cosas que te podrían decir, se han concentrado en muy poquitas para provocar una acción que es básicamente comprar, como es natural. Esta forma de concentrar la información para generar una acción es lo que, para los que seáis más técnicos en marketing, se llama crear una landing page. Y es una técnica muy habitual en Internet. Os voy a poner otro ejemplo. Este es de Bugatti. Lo mismo, utiliza la misma estructura. Bugatti Chiron Super Sport. Esto es lo que quiero que tú conozcas. Debajo tienen una propuesta de valor que pone el último producto que tiene una performance, una potencia fantástica y un confort maravilloso, y al final la acción que ellos quieren provocar, que es más información, discover more. Está claro que no vas a comprar el producto directamente, porque debe valer una barbaridad, pero como mínimo te empujan a conocer un poco más a través de un botoncito que se llama Call to Action. Pues bien, yo os propongo para hacer vuestro currículum que utilicéis para provocar una acción en pantalla la misma estructura. Vamos a empezar por el principio de tu currículum. Y al principio de tu currículum deberías decirme quién eres, que quede muy claro, y también cuál es tu propuesta de valor. Es decir, hay que ponerle un nombre al puesto que quieres encontrar y luego tus datos de contacto. El call to action es
¿Cómo puedo encontrarte? Pónmelo muy arriba en tu currículum. Así que, de nuevo, echar un vistazo a vuestro currículum y decidme, ¿está muy claro vuestro nombre arriba de todo? Segundo, ¿está claro cuál es el puesto para el cual quieres que yo te contacte? Esta es una de las primeras decisiones importantes que tenéis que tomar, y es que tenéis que ponerle un nombre al puesto de trabajo que queréis encontrar y para el cual os deberían encontrar. Encontrar el nombre adecuado no siempre es sencillo. De hecho, trabajo con muchas personas que están en búsqueda de empleo, y encontrar el nombre adecuado no siempre es fácil. Uno tiene tendencia a poner cuál es su profesión, pero no necesariamente es el nombre por el cual los reclutadores están buscando personas. Así que hacer una pequeña investigación para saber cuál es vuestra especialidad, para qué me tienen que llamar y cómo está llamando el mercado a esa especialidad, y ponerlo. Puede ser más de un nombre si hace falta, pero que se ajuste mucho al nombre real del mercado. La posibilidad de poner una fotografía, como veremos, es opcional. Depende de los países, directamente no tendréis que ponerla, pero si la ponéis debería ser una buena fotografía. Igual que hace Apple, no pone una fotografía cualquiera, sino pone una que demuestra una gran calidad. Vuestra fotografía debería tener también un buen nivel de calidad si decidís ponerla. Y a partir de ahí es cuando se empieza a desarrollar la propuesta de valor, que deberá ser, como veremos, muy focalizada. La gran pregunta para hacer tu currículum tiene que ser siempre: ¿para qué puesto quieres que te contraten? Si no lo tienes claro o piensas que con el mismo currículum te van a contratar para puestos muy distintos, creo que cometes un error. Cuanto más focalizado esté tu currículum a un puesto muy concreto, más posibilidades tendrás de conseguir la llamada. El resto lo vas a tener que defender en entrevistas, pruebas, etc. Vamos a hablar de algunos elementos clave del diseño y luego pasaremos a temas de contenido. Para cualquier diseñador web, y recordar que estamos hablando de que tu currículum es en realidad un elemento que se va a ver en pantalla, un primer elemento que tienes que tener en cuenta es que cuando ofreces un gran bloque de texto indiferenciado va a resultar difícil encontrar la información importante. Por ejemplo, en este caso, el subtítulo es demasiado parecido al texto, por lo tanto, me va a costar saber cuál es el contenido que voy a encontrar dentro del párrafo. Os voy a dar unos segundos para echar un vistazo a esto. Bien, no tengo ninguna duda de que primero habéis leído lo que está en medio y luego os habéis ido a la segunda parte, a la tercera y a la última en un determinado orden. Simplemente porque la forma en que he organizado el texto dentro de la pantalla va a guiar vuestra vista de la forma adecuada. Y es que en función de cómo diseñéis vuestro currículum, vais a guiar la atención de los reclutadores a los lugares que puedan ser más o menos importantes para vosotros. Así que esta es una de las partes a tener en cuenta en el diseño de vuestro currículum, y es que la tipografía y el espacio que utilicéis para poner las diversas partes va a guiar a lo que sea más interesante o lo que más os favorezca para generar esa acción que es llamaros. Hay un pequeño truco que utilizan los periódicos desde hace siglos que técnicamente se llama above and below the fold. Los periódicos que todavía se venden en papel se suelen vender doblados, por una razón, como digo, hace siglos que existe, y es que cuando tú pasas por delante de un kiosco, la posibilidad de que te interese algo porque está puesto de forma muy grande en la primera parte, con una fotografía y con un titular muy interesante, hace que es posible que tomes en la mano, lo despliegues y como mínimo eches un vistazo antes de decidir si te interesa comprarlo. La posibilidad de ser comprado el periódico, si llega a tu mano y se despliega, se multiplica por mucho. Así que normalmente los periódicos casi siempre te ponen un titular muy interesante, muy destacado y una entradilla que te da un cierto interés para poder leer más. Pues bien, esto en inglés fold es el doblez, pasado al mundo digital, ahí no hay dobleces, lo que hay es un final de pantalla. Creo que cuando hagas tu currículum tienes que tener en cuenta que yo no lo voy a ver todo de entrada, que lo que voy a ver es la primera parte, que además es posible que ni siquiera me quepa todo en pantalla, y deberías concentrar, muy importante, la parte más importante y el resumen de tu carrera y todo lo que me puedes ofrecer, tienes que hacer un esfuerzo por ponerlo en la parte superior.
Si me interesa lo que leo en la parte superior, y recordaba lo que decía de Netflix, si a los pocos segundos no me interesa, voy a pasar al siguiente, porque recordar que la lista puede ser muy larga, necesito acortarla. Pues utilizar la técnica de concentrar mucha información al principio de los temas más importantes de vuestro perfil. Estáis acostumbrados a ver mapas como estos, son muy comunes, todos vemos el tiempo por la tele y sabemos que las zonas que son de color más rojo significa que son altas presiones, las zonas más azules o más oscuras son las zonas de bajas presiones. Es lo que se llama un mapa de isobaras. Se hacen investigaciones de cuáles son las partes que generan más o menos interés dentro de una pantalla cuando uno está mirando una web o cualquier elemento en una pantalla. Pues bien, utilizando investigaciones respecto al movimiento del ojo en una pantalla o investigando cuál es el movimiento de un ratón dentro de una pantalla, se podía llegar a saber cuáles son las zonas calientes y las zonas frías, es decir, las zonas que crean más o menos interés. Y como mínimo hay un par de cosas que vale la pena comentar. Fijaos en este ejemplo, cuando se utiliza este mapa o mapa de calor, que es como se llama, para investigar un anuncio como este, el anunciante quería que uno se fijara en los pañales porque te quieren vender pañales, pero en realidad lo que genera interés en este posible anuncio es la cara del niño. ¿Por qué? Pues porque en cualquier documento que veamos una fotografía, y vale la pena tenerlo en cuenta, la fotografía va a ser lo primero que va a generar atención. Y por lo tanto, como decía antes, más vale que tengas una fotografía adecuada porque va a ser lo primero que indefectiblemente las personas vamos a ver. No así una máquina, pero sí una persona. Otro elemento importante a tener en cuenta es que, como nos muestran los mapas de calor, los elementos cortos o los bloques cortos de texto generan más interés que los bloques largos. Si quieres captar la atención sobre partes importantes de tu currículum, procura hacerlo en bloques cortitos porque será mucho más fácil de digerir o, digamos, de generar atención por parte de la persona que vaya a leer en vez de poner bloques muy largos. Creo que la web más visitada del mundo, según diversas estadísticas, es Google. La página de Google tiene algo muy particular y es que para conseguir que tú no te puedas ir de esta pantalla sin saber que estás viendo la pantalla de Google, lo que hacen es dejarla en blanco y poner su nombre bien grande. El espacio en blanco no es un problema en un currículum, de hecho, ni en una web, porque lo que genera es atención sobre lo que hay alrededor. Un currículum con espacio en blanco respira, es más fácil de leer, concentra la atención sobre las partes importantes, así que no intentéis apiñar grandes cantidades de información porque lo va a hacer más confuso y tenéis que hacer un currículum donde haya que respire, digamos así, o que tenga espacios en blanco y que sea fácil de seguir. Fijaos en la siguiente imagen, porque es una forma de simplificar un mensaje que a mí a veces me cuesta con personas que están trabajando su currículum. El orden de la información que pongas en tu currículum va a generar una imagen de ti muy distinta. Fijaos, las dos imágenes, podríamos decir que técnicamente tienen el mismo tipo de información y lo único que hemos hecho en el lado derecho es ordenar la información en bloques. Si ordenas la información, la imagen de organización de tu propio currículum va a mejorar muchísimo. Y a la inversa, cuando yo me encuentro un currículum donde, por ejemplo, he hecho formaciones de marketing, de compras, de ventas, de Word, de Excel y de inglés, todo junto, o encuentro formaciones que duran 5 años o 6 meses con sesiones que duran 3 horas, me resulta muy difícil saber en qué es experto. Así que agrúpalo en bloques, agrúpalo por temas y yo entenderé en qué es experto. Si pones un montón de funciones variadas, es difícil que yo sepa exactamente en qué te has focalizado. Si tienes muchas funciones, pónmelas por grupos que sean mucho más fáciles de entender. No me mezcles, tengo permiso de conducir, como he hecho un curso de Excel, como estoy estudiando inglés, son cosas muy distintas. Así que utiliza los espacios adecuados de tu currículum para poner la información que corresponda. Vamos a hacer un pequeño resumen, por decirlo así, de cómo podría ser un currículum. Si lo tuviera que leer una máquina, podría ser básicamente texto, no necesitaría formato, le bastaría tener la información toda seguida y ya le sería suficiente. Pero como las personas son las que van a tomar la decisión de llamarte, vamos a hacérselo más fácil.
Si tú lo divides en 2 columnas, y os recomiendo que tengáis 2 columnas, una grande donde viene la información larga, digamos, de tipos de experiencia, etcétera, y otra más estrecha, donde aparezca informaciones tipo cursos de informática o idiomas, etcétera, que son cosas que ocupan menos espacio, es mucho más fácil de leer vuestro currículum. Si además lo divides en bloques visualmente separados, todavía es más sencillo leer y es más fácil encontrar la información adecuada. Si además ponemos puntos de referencia, la información será mucho más fácil seguirla para poder, por ejemplo, puede ser el nombre de la empresa, puede ser la fecha, puede ser el titular profesional. Yo puedo ver rápidamente la información que quiero y puedo ordenar mucho mejor y hacerme una idea de tu experiencia. Además, si le pongo una foto, sin duda vuestra vista se ha ido a la foto. Así que cuidadla. Y como estamos en el siglo XXI, ponedle un poco de color. No, veréis que nos voy a pedir o nos voy a sugerir que hagáis currículums llenos de colores y enormes cantidades de florituras, pero en una pantalla resulta mucho más agradable si le ponemos un poco de color. Y como además estamos en el siglo XXI, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Si puedes enseñar algo de lo que haces, aparte de decirlo, esto genera mucho interés. Si tú me dices que trabajas en equipo, pues bueno, hasta cierto punto me puede interesar, pero si me enseñas una foto en la cual estás dirigiendo un equipo, yo me lo voy a creer. Y además os he puesto un par de líneas de color azul para indicar que podemos incluir links. Si tú no puedes hacer caber toda tu experiencia porque es muy amplia en un currículum, pero puedes tener a lo mejor una web personal donde lo detallas un poco más, ponme un link. Si tienes un portfolio, ponme un link. O si has aparecido en una noticia porque participabas en un proyecto, me pones un link y yo puedo tener más información sin salir de mi pantalla. O sea, que el mundo digital, no diseñes un documento pensado para estar en papel, sino piensa que desde el mundo digital yo puedo conectar con mucha información tuya, desde tu perfil de LinkedIn o cualquier información extra que pueda dar soporte a tu objetivo profesional. Bien, una de las cosas más aburridas que uno puede intentar leer es una factura de la luz. Ahora encima es cara y seguro que la leemos con mucho interés. Pues bien, fijaos cómo es la factura de la luz de mi empresa proveedora. De hecho, utilizan los mismos tips que yo os he dicho para hacer un currículum. Es decir, empiezan por decirme quiénes son, así muy grande para que quede muy claro. Me dicen también muy claro de qué va el tema, para qué tienes que leer este documento, que es la factura de la luz. Y luego tiene secciones muy diferenciadas visualmente, con un titular que me dice lo que hay dentro, con lo cual puedo encontrar muy rápidamente lo que quiero encontrar, y además utiliza negritas para destacar las partes importantes y 2 columnas para facilitar la lectura. O sea que si la factura de la luz lo hace, debe ser que funciona. Yo os recomiendo que lo hagáis en vuestro currículum. Y con esto voy a resumir algunas ideas clave. Tu currículum tiene que estar pensado para la lectura en pantalla. No pienses en el documento en papel, porque cuando esté en papel es que en principio ya ha cumplido su función y por lo tanto el lenguaje de pantallas es un poco especial. Somos un poco más perezosos en pantalla y nos gustan los titulares, los párrafos cortos, las negritas y guiar muy bien la vista hacia los puntos importantes. Tiene que ser breve y tiene que ser relevante. Breve significa que no podemos poner grandes cantidades, muchas hojas, ya veréis que os recomendaré 1 o 2 como máximo, y tiene que ser relevante. Tenemos que explicar aquello que importa y no explicar más de la cuenta, porque el resto ya lo explicaremos en persona. Os recomiendo que pongáis la propuesta de valor, un montón de datos respecto a todo lo que puedes hacer por mí como reclutador, lo pongáis al principio y luego lo desarrolléis un poco más. Que los bloques sean visualmente diferenciados, que los titulares estén destacados, que haya espacio en blanco, que no se atiborre de información y que las frases sean breves. Bien, dicho esto, esta pregunta que os voy a hacer ahora os va a sorprender. A un reclutador, a alguien que hace selección, ¿qué le importa más? ¿El diseño de tu currículum o el contenido de tu currículum? No os lo puedo preguntar y esperar vuestra contestación. En todo caso, de otras sesiones en las que hago esta pregunta, me encuentro que, grosso modo, un 50% considera que el diseño es una parte la más importante del currículum y otros dicen que el contenido. Pues bien, la respuesta
va a ser muy sencilla. Lo más importante de un currículum es su contenido. Yo no voy a llamar a nadie porque tenga un currículum bonito. Lo voy a llamar si lo que dice en su currículum me interesa. Como reclutador yo tengo un problema. El problema lo tengo que resolver. Y no me dedico a llamar personas porque su currículum esté bien diseñado. Me dedico a llamarlos si puede ayudarme a resolver, a trabajar el contenido antes de preocuparte por la forma. Esto sería lo que yo llamaría una pieza maestra del contenido. Es un contenido maravilloso, es una obra maestra de la pintura universal, pero si tú vas al Louvre o simplemente te conectas a la web del Louvre y ves cómo está realmente, incluso una obra maestra le han puesto un marco. Técnicamente quizá no lo necesitaba, pero es un marco relativamente pequeño respecto a la obra. Si a esta obra le pusiéramos un marco exagerado, estaríamos distrayendo la atención respecto a lo que es importante. Y aquí el mensaje que creo que vale la pena insistir es el diseño de tu currículum tiene que estar al servicio del contenido para destacar tu propuesta de valor. No pongas un montón de florituras si esto no va a destacar tu propuesta de valor. Sobre todo con personas jóvenes me encuentro que tienen tendencia a poner currículums llenos de colores y de mucha información visual, pero que no aporta nada al contenido. Y un exceso de información visual lo que va a hacer es, vas a creer que tu currículum es fantástico cuando en realidad no estás dando la información adecuada. Os he preparado un par de ejemplos sencillos para que veáis a qué me refiero. Son currículums reales, de los muchos que se pueden encontrar en Internet en abierto. He tomado uno de una persona que tiene un currículum que es muy bonito, pero que para empezar, fijaos que el 20% de su currículum, que es la parte superior, tiene una fotografía que no aporta ningún valor a su candidatura. O sea, yo no te voy a llamar porque tengas una fotografía de un edificio. Le da un poco de ambiente, pero en realidad podrías utilizar el espacio de una forma mucho mejor. Y además, el puesto de trabajo para el cual se postula ni siquiera lo vemos muy bien, así que no está aportando mucha información. Luego está utilizando un fondo azul. No os recomiendo que utilicéis fondos de colores. En general, si yo tengo que mirar un currículum con fondo azul no pasa nada. Pero si tengo que mirar 200 currículums, si cada uno tiene un fondo distinto, me va a resultar difícil. No hay contraste suficiente como para ver bien el contenido. Así que, como mínimo, a esta persona le diría, quita la fotografía, no te aporta nada. Utiliza un fondo en blanco para el cual la letra tenga un contraste adecuado y me resultará mucho más fácil entender el perfil. No voy a entrar en el contenido, que de hecho lo podría mejorar. Os voy a enseñar otro ejemplo distinto. Este sí que es un fondo blanco, y tiene dos columnas, es decir, hay muchos elementos de los que yo he comentado. Además, su profesión está al principio, aparecen los datos de contacto, pero si este currículum estuviera en mi base de datos y yo buscara una persona que, por ejemplo, sepa Photoshop, que es el que aparecería en mi lista de resultados. Pues ¿por qué? Ha utilizado, en vez de poner en texto fijaos que pone competencias y debajo aparece una serie de logos, ha puesto fotografías para sustituir el texto. PS, que es una de las logos que veis arriba, significa Photoshop, pero como es una fotografía, yo no lo voy a encontrar. Aquellos elementos importantes que sean palabras clave para ser encontrados en tu perfil, por ejemplo, yo sé inglés, pues no pondrías un logo de inglés, pero si vas a sustituir el nombre de tu empresa por una fotografía, verás que si yo busco personas de esa empresa, tú no vas a aparecer. En definitiva, utilizar texto para aquellas cosas para las cuales queráis ser encontrado y no utilicéis logos porque además no están aportando mucha información. Cualquiera que no sepa lo que es PS no va a saber que tú eres un experto en Photoshop, por ejemplo. Vamos a las partes básicas de un currículum. Esto sería un currículum de iculum.com, que además es muy fácil de hacer. Fijaos que empieza por el nombre, como decía, la profesión, que tiene que ser muy clara, y a lo mejor le ponemos foto, depende del caso. Luego tenemos que poner los datos de contacto, en esto insistiré, no ponerlos lejos de tu nombre y la parte superior.
Y luego está el perfil profesional. Una de las partes más difíciles de hacer, y lo veo todos los días con personas con las que trabajo, es definir tu perfil profesional, cosa que no solemos hacer bien y que requiere un cierto trabajo. No se consigue en 10 minutos, ni se consigue copiando y pegando frases de otras personas. Hay un trabajo importante que hay que hacer. Luego, recomiendo siempre poner la experiencia, excepto que hagas un cambio profesional y lo único que puedas aportar importante es la formación que tengo de ahora. En general, yo siempre voy a buscar la experiencia porque es lo que me dice qué es lo que sabes hacer. Así que normalmente empezaremos por la experiencia, casi siempre, o siempre, vamos, va a ser de forma inversa, cronológica inversa. Luego tenemos la formación, que os recomendaría que separarais la formación reglada, que son los cursos largos que me indican en qué sois un gran experto, y la formación complementaria, también agrupada por temas. No mezclemos la una con la otra. Luego están los idiomas. No se me ocurre ningún puesto de trabajo para el cual no haga falta utilizar o no sea interesante idiomas. Lo será más o lo será menos, pero un área de idiomas debería haber. El software y tecnología pasa lo mismo. No conozco profesiones donde la tecnología no esté implantada, por lo tanto, diferenciarla adecuadamente vale la pena siempre. Es posible que os interese algún espacio para poner proyectos o mostrar algún ejemplo de cosas que habéis hecho. Puede ser con fotografía o sin, pero un ejemplo de tu trabajo, a veces, como decía antes, vale más que 1000 palabras y yo puedo saber mucho de ti y de lo que has hecho echando un vistazo. Luego están las redes sociales. Redes sociales, solo si tenéis redes sociales que apoyan vuestra candidatura, yo pondría un espacio de redes sociales. Si no, me limitaría a poner quizá LinkedIn en la parte superior del currículum. Esto sería para personas que tengan perfiles quizá más creativos y que lo muestren en redes sociales, lo podrían poner, si es el caso. Y luego las competencias o habilidades. Las competencias es un área que se suele utilizar relativamente mal. Se suelen poner cosas como, no sé, soy muy creativo, soy muy puntual, trabajo mucho en equipo, cuando en realidad no es lo que yo voy a buscar como reclutador, ese tipo de competencias, sino que espero encontrarlas en una entrevista y yo os recomendaría que os focalizarais en competencias técnicas y luego insistiré sobre esto. Decía al principio, ¿hay que poner foto o no? Como digo, es una opción. En países determinados como Inglaterra, Estados Unidos no se pone. En el resto suele ser opcional. Pero si pones una foto, por favor, pon una buena foto. Imaginaos que yo estoy buscando un abogado y esta abogada pues pone una foto suya que es un selfie de cualquier manera o pone una foto profesional. Si busco un abogado, ¿qué posibilidades tiene utilizando la foto A o la foto B? Yo creo que son bastante distintas y bastante obvias. De hecho, hasta LinkedIn te recomienda, y esto está tomado de LinkedIn, que un perfil con fotografía se ve 14 veces más que uno que no lo tiene y que sonrías y que ocupes una buena parte de la fotografía con tu cara, que seas una persona fácil de, digamos, que apetezca llamar, o sea, porque invita al contacto, recordar que necesitamos el contacto con un reclutador, y que sea una foto tan profesional como sea posible, que se parezca a cómo eres tú trabajando. Fotos que estas son fotos reales de currículums que directamente les diría a estas personas que si quitas la foto tu currículum estará mejor porque son fotos de mala calidad o que no demuestran tu profesionalidad. O fijaos la diferencia que hay entre la parte superior e inferior. ¿De quién te vas a acordar mañana? Pues seguramente de alguien que tenga una fotografía es más fácil de acordarse. Y en general, ¿de quién te vas a acordar si tiene un buen currículum en fondo y contenido? O el de la izquierda sería un currículum claramente anticuado, que parece como una ficha del carnet de conducir, y el segundo pues sería un currículum bien diseñado, moderno, en forma y contenido. Los currículums tienen algunos elementos visuales que vale la pena también tener en cuenta, como el color. Hay muchos colores que podéis elegir. Se suelen utilizar los colores más bien serios, pero en algunos casos os puede interesar utilizar colores adaptados al color corporativo de la empresa. Pues si lo envías a LinkedIn porque están buscando a alguien con tu perfil, pues yo lo enviaría de color azul. O si es a Coca-Cola, lo enviaría rojo. Cada uno tiene un cierto significado que es cultural y que en Asia será distinto de en Europa, pero fijaos la diferencia que supone. Estos son currículums de Iculum en distintos colores. Simplemente haces un clic, le cambias el color y la imagen global cambia. Probablemente yo elegiría el verde,
seguramente por mi forma de ser, el gris me parecería excesivamente serio y el naranja me parecería excesivamente frívolo, pero depende un poco del impacto que queráis y veáis la diferencia que supone un simple clic y cambiarle de color. Respecto a cómo escribir, aquí os pongo está en inglés, significa no uses un montón de tipos de letra distintos ni espaciados distintos. Utilizar espaciados que sean similares y utilizar uno o dos tipos de letra, pero siempre de la misma forma. Si no, resulta bastante desagradable de leer. Estos son tipos de letra que yo en este momento no utilizaría para hacer un currículum. Yo no utilizaría Times New Roman o Arial, no porque no me gusten, sino porque llevo 30 años viéndolas y al final me parecen anticuadas. No utilizaría Courier New porque es como una máquina de escribir. Cualquier texto que pongas en Courier New parece anticuado. Y Comic Sans jamás, porque he visto algunos, la verdad resultan... Es como un niño escribiendo, lo cual da poca imagen de profesionalidad. Simplemente cambiando el tipo de letra, la imagen de un currículum cambia. A mí me gusta Helvética, Garamond, Gill Sans, Cambria y por defecto casi siempre utilizo Calibri. Os pongo 8 preguntas rápidas respecto a cómo hacer un currículum. La primera sería, ¿qué extensión debe tener? Y esto lo he mencionado antes, yo creo que 1 o 2 páginas es suficiente. Acordaos que el objetivo es conseguir la llamada, no explicar toda tu vida. ¿Debo incluir mi perfil de LinkedIn? Rotundamente sí. Antes de llamarte, voy a investigarte un poco. Y me gustaría, si no tienes perfil de LinkedIn me va a extrañar, pero si tienes un buen perfil de LinkedIn, ponlo y mantenerlo actualizado para que des soporte a tu objetivo profesional. ¿Incluyo detalles de toda mi experiencia? Rotundamente no. Aquello que pasó hace más de 15 años, creo que en general no vale la pena detallarlo. Con poner los titulares de aquello que hayas hecho y simplificarlo suele ser suficiente. Hay que dedicarse más bien a la última parte, que es la parte que más va a interesar al reclutador. El resto ya se lo explicaremos. ¿Describo mis estudios? Pues normalmente no, excepto, y esto se lo digo a personas que están empezando, si tus estudios es lo más importante que puedes aportar a tu nuevo puesto porque estás cambiando de carrera, entonces sí, descríbelo bien porque es la parte más importante que puedas poner. Si no, normalmente no va a ser necesario. ¿Debo incluir logros? Pues sí, y aquí nos suele costar muchísimo encontrarlos. Si tú me dices, aumenté las ventas en un 10%, tiene para mí como reclutador mucho más valor que decir, me dedicaba a visitar clientes y hacer ventas. ¿Por qué? Pues porque esto es algo que yo puedo incorporar, me estás explicando qué me aportas de una forma muy práctica. Debo incluir soft skills. Para los que no estéis acostumbrados a la terminología de soft skills o hard skills, soft skills son habilidades blandas o habilidades de relación y estilo de trabajo. Por ejemplo, soy una persona muy organizada o soy una persona muy empática. Mi consejo en general es que incluyáis pocas soft skills y que os dediquéis a las competencias técnicas y insistiré un poco más. Luego, ¿cuántos currículums necesito? Un montón. Con solo que adaptes tu currículum a las ofertas, tus posibilidades se van a multiplicar. Con una persona con la que trabajaba hace poco y que tiene un perfil brutal, donde pone, pues he gestionado, no sé, presupuestos de 20 millones de euros, etc. Si tú no cambias esto cuando vas a una empresa pequeña, les va a dar miedo llamarte. Simplemente suavizando o cambiando elementos de tu perfil o poniendo el nombre del puesto que buscan en la parte superior de tu currículum, esto va a mejorar tus posibilidades. No intentes que el mismo mensaje funcione en todos los contextos diferentes. Y por último, ¿el estilo de redacción tiene que ser esquemático? Pues sí, rotundamente sí, debería ser esquemático. No intentes poner grandes cantidades de texto, intenta dividirlo en puntos sencillos de leer. Una parte que nos cuesta horrores hacer es el perfil profesional. El perfil profesional tiene que ser un elevator pitch, es decir, una síntesis de aquello que me aportas al puesto de trabajo, donde aparecen tus skills, tus habilidades y tus logros más importantes y explicas un poquito de ti, es decir, aquella soft skills o tu forma de ser, ponlo un poquito, pero no te dediques a poner no le dediques mucho espacio. Este es un ejemplo real de una persona joven en este caso, pero que es muy común. Y no importa que seas senior, hay muchas personas que ponen frases como esta. Información de mí, obtener el mayor conocimiento para desempeñar el trabajo que me es asignado, implementando mi conocimiento previo.
la educación universitaria, los adquiridos en la empresa que me emplee, mejorar y superarme. Bien, yo me leo esto y no tengo ni idea de qué es lo que esta persona puede hacer por mí. Solo sé que quiere aprender. Me hable de lo que la persona quiere, pero no me dice lo que está ofreciendo. Así que deberíamos cambiarlo, y os daré algún ejemplo, a explicar lo que tú puedes hacer por quien te contrate. Sobre todo, tienes que dedicarte a explicarme qué sabes hacer. Cuando tú te preguntas a ti mismo qué sabes hacer, os aseguro que la respuesta a veces no es tan sencilla y que tienes que hacer un buen proceso de reflexión y de investigación de mercado y conocer bien tu propio perfil para saber qué cosas sabes hacer y además son importantes. Como decía, las hard skills y las soft skills son distintas. Una hard skill es un conocimiento técnico. Yo sé inglés, yo sé contabilidad, yo sé finanzas, yo sé compras, yo sé, pues, no sé, programación en HTML. Todo esto son hard skills. Las habilidades duras o hard skills es lo que van a buscar sobre todo los reclutadores en los currículums. Casi nadie entra en su base de datos y pone busco personas que toleren bien el estrés. Primera, porque la mayoría no lo pone y de los que lo ponen vete a saber si es cierto, con lo cual en tu currículum como forma de encontrarte a mí no me va a servir, pero en cambio si me dices yo hablo inglés, sí. Si me dices que sea HTML, pues también. O si, no sé, cualquier elemento que sea de conocimiento me va a servir. Como hard skill me refiero también no solo a un conocimiento de los que se pueden adquirir en una academia o en una universidad, me refiero a experiencias reales. Por ejemplo, yo de mi perfil de director de recursos humanos diría que conozco relaciones laborales. No solo porque he estudiado, sino porque he negociado muchas cosas o que tengo experiencia en dirección de equipos internacionales. Es algo que yo puedo soportar con una experiencia personal. Y esto lo consideraré, a efectos de esta exposición de hoy, una hard skill. Una soft skill, en cambio, es todas estas cosas, como digo, de comunicación personal, dirección de... soy muy empático, etcétera, y que normalmente van a generar menos búsquedas cuando yo busco en mi base de datos y que deberían ocupar menos espacio porque, como digo, es algo que cualquiera puede copiar y pegar en su currículum y yo como reclutador simplemente no voy a saber si es cierto y no me sirve como criterio para decidir si te llamo. Fijaos en un ejemplo concreto. ¿Qué generará más llamadas, las soft skills o las hard skills en un currículum? Si hago lo siguiente. Estas son las skills o habilidades más demandadas en 2020 según LinkedIn. Yo hago un currículum y lo único que pongo, soy Josep Hernández y mis habilidades son creatividad, persuasión, colaboración, adaptabilidad e inteligencia emocional. O hago un currículum donde solo diga, soy Josep Hernández, mis habilidades son blockchain, cloud computing, analytical and reasoning, inteligencia artificial y UX design. UX es experiencia de usuario en el diseño web. Pues bien, el primero, no sé si va a tener muchas llamadas, porque esto lo puede copiar y pegar cualquiera. El segundo que me ponga todo esto va a tener muchas. ¿Por qué? Porque nadie que no sepa de blockchain pone en un currículum que sabe de blockchain. Así que yo voy a entender que sabes, intentaré saber cuánto sabes llamándote. Pero en cambio todo lo demás lo puede copiar y pegar cualquiera fácilmente. En la parte superior, que es tu perfil profesional, deberías focalizarte, como digo, en lo que puedes hacer por mí como reclutador. Por ejemplo, soy profesional, y aquí ponme tu profesión, con tantos años de experiencia, especializado en... Y ponme una lista de especialidades, de cosas que tú puedes hacer por mí y dime en qué sectores. Y si puedes, háblame de éxitos destacados o datos clave. Éxitos destacados, pues he dirigido equipos de 10 personas, he implantado sistemas que han llegado a las oficinas de todo el mundo dentro de mi empresa, lo que sea, pero que me diga cuál es el volumen de los temas que has llevado y si puede ser cuál ha sido el éxito. Es un pequeño resumen inicial poniendo toda la carne en el asador. Y sobre todo, olvídate de palabras cliché. Motivado, dinámico, proactivo y concéntrate en la parte técnica. Esto es un ejemplo real de uno de los 1000 currículums que se pueden encontrar en Internet. Fijaos, dice, mi experiencia laboral de 22 años ha enriquecido mis cualidades corporativas y humanas, mi paso por distintos sectores como la gastronomía, comercio, inmobiliaria, en varios puestos, pero siempre dentro del mismo grupo familiar, me ha dado una oportunidad única en el aprendizaje de la actividad integrada, sabiendo desenvolverme desde el inicio al final en dicha empresa. Durante todos estos años he tenido que resolver momentos adversos de crisis
pudiendo llevarlo a cabo de forma segura y estable, y estoy preparada para afrontar y aprender cualquier desafío y trabajar en equipo. Hay, no sé, 10 líneas, y cuando acabas de leer te preguntas, ¿qué sabes hacer? Porque esto no lo sé. O sea, quizás sabes resolver situaciones de crisis, pero ¿qué crisis? ¿De qué sector? En fin, ha desaprovechado su oportunidad de poder explicar lo que puede hacer, que seguramente es mucho. Además añadió que sus competencias es manejo del estrés, corrección de textos. Y curiosamente encontraréis faltas de ortografía en el texto y trabajo en equipo. Sus competencias de manejo del estrés yo no la voy a buscar en mi base de datos, y además me la creeré o no. La corrección de textos, está claro que no ha corregido su propio currículum, y el trabajo en equipo no tengo por qué creérmelo. En cambio, si esta persona es de finanzas, en realidad todo lo que sabe de finanzas no me lo está explicando. De hecho, no hay ningún acento en todo el texto. Otros casos reales. Graduado en Derecho, me defino como una persona organizada, proactiva y creativa, que le gusta dar lo mejor de sí misma, cercana y con don de gentes. Por ello, creo en la comunicación asertiva, en el autoconocimiento, etc. La cuestión es, de graduados en Derecho, dime cuál es tu especialidad y qué tipo de procesos has llevado, pero no lo dice. Graduado en Derecho hay muchos, pero lo que tú sabes hacer, que seguramente será distinto de otras personas, no me lo estás diciendo. Soy comercial, inspector y gerente. Esta persona empieza mejor. Dice, soy profesional de sector asegurador, con directa experiencia en dirección. Bueno, esto vamos bien. Supervisión y gestión de agencias y equipos comerciales. Y luego habla de soft skills, orientada a resultados, entusiasta, enfocada a la atención, abierta a cambios. En realidad, de todos los seguros que vendes, no sé qué seguros son, porque hay muchos y muy distintos. Son para empresas, son para particulares, son de coches, son de responsabilidad civil, de cuántos seguros has vendido, en qué zonas has actuado. Todo esto no está dicho. O un médico cirujano que habla de que tiene buena experiencia comunicativa y capacidad de liderazgo, pero no sabemos qué tecnologías utiliza o cuántos equipos ha dirigido. Es decir, no sabemos nada técnicamente de lo que sabe hacer. Así que aquí tenéis que hacer un esfuerzo en centrarte en lo que te hace distinto, lo que te hace especial y que muestra tu valor. Este es un ejemplo basado en la realidad con alguien que trabajaba hace poco, que se dedica a es visitador médico y tiene mucha experiencia senior en visitar médicos especialistas para diversos temas. Después de haberlo trabajado, decía, soy un profesional del sector sanitario con más de 30 años de experiencia como visitador médico en la industria farmacéutica. Soy apasionado de los retos, proactivo, proveedor de soluciones innovadoras y con gran visión estratégica y un alto conocimiento de la industria farmacéutica, orientado a resultados y acostumbrado a trabajar en equipos de alto rendimiento. Esto es después de haberlo trabajado. Cuando lo trabajamos más, lo focalizamos muchísimo más. Por ejemplo, perdón, me dejaba una, enamorada de mi profesión y en busca de la excelencia. Focalizándolo más, llegamos a, primero, es un visitador médico, no es un profesional del sector sanitario, porque profesionales del sector sanitario puede ser un médico o una enfermera. Es un visitador médico, es la palabra clave, pero además es especialista en visita hospitalaria, no visita farmacias, visita hospitales. Y esto es diferencial, es importante ponerlo desde el principio porque es una parte de tu valor si buscas ese tipo de puesto. Tiene amplia experiencia en hospitales de referencia. De todos los hospitales del mundo, conoce los hospitales número 1 de la región y por lo tanto es un motivo para que alguien que busque contactos y vender en ese sector te pueda contactar de una zona determinada de España. Está acostumbrado a contactar con endocrinos, farmacéuticos, cirujanos e intensivistas. Son las personas que conoce y con las que podría ponerse en contacto inmediatamente para vender tus productos. Y tiene probados resultados o amplia experiencia en venta de una serie de especialidades muy concretas que hay que detallar, que no son todas, vender tecnologías como robots de calorimetría indirecta, software de diversos tipos, no solo son medicamentos, y organización de eventos y reuniones científicas y planificación de procedimientos negociados y participar en concursos públicos para conseguir vender a un hospital público. Pues cambiamos una definición muy genérica de soy muy apasionado y llevo muchos años trabajando y me gustan los retos, a específicamente decir, desde un punto de vista técnico, aquí no hay ninguna referencia a lo motivado que está, qué es lo que me puedes aportar si te contrato y qué puedes hacer por mí. Espero que se vea bien la diferencia entre un caso y otro. Vamos a ver otro distinto. En este caso es una persona también senior que se dedicaba a la informática y
le preocupaba mucho encontrar un nuevo puesto después de muchos años en un lugar. Empezaba diciendo que soy un profesional del sector de la informática con amplia experiencia en el soporte de usuarios y helpdesk, en solución de problemas de implantación de software, con conocimientos de servidores Citrix y con diversos sistemas operativos y plataformas. Lo cambiamos. Empieza por lo que sabes hacer, que es, y el nombre de la profesión. Soy un técnico de sistemas IT. Y aquí nos centramos completamente en temas técnicos. Administrador de servidores, administrador de Citrix, aprovisionamiento de aplicaciones A, B, C y D, administrador de plataformas con el nombre concreto, soporte y usuarios helpdesk y mantenimiento industrial, no cualquiera, sino de la informática industrial, que es distinta de la de una oficina, en España, pero también en filiales a nivel mundial. La persona ni siquiera era consciente, cuando investigas tu propio perfil, de que esto es importante y que valía la pena ponerlo, porque esto sí que te hace distinto a muchos otros. Y hacía gestión y solución de hardware a través de ticketing, que es una forma de trabajar concreta. Pues bien, aquí de nuevo no aparece nada soft, todo es básicamente hard. Bien, cuando hablamos esto respecto a la parte superior del currículum, que es donde debemos concentrar un montón de valor. Respecto a la experiencia, se suele organizar más o menos así. Suele aparecer el nombre de la empresa y luego yo os recomiendo que pongáis una descripción de la empresa. ¿Cuántas empresas de las que habéis trabajado las conoce mucha gente? Pues que incluso si son empresas grandes, es muy probable que cualquiera que no esté en España no lo vaya a entender. Así que yo, en general, os recomiendo que pongáis una pequeña descripción. Es una empresa nacional, internacional, que se dedica a algo. Porque si no lo dices, ¿cómo voy a saber o cómo voy a interpretar el trabajo que estás haciendo? También os recomiendo la localización. Si trabajas en Carrefour y solo me dices Carrefour, que está en 10 países, ¿cómo voy a saber si estás en Sevilla o en París? Dame una cierta referencia. Luego, las fechas, que yo las pondría siempre en un extremo para visualmente que sea fácil seguirlas. El nombre del puesto, que no debe ser el nombre del puesto que tenías en tu tarjeta cuando trabajabas allí, sino el nombre del puesto que más se adapte a lo que está buscando el mercado. Uno de los primeros filtros de candidatos en una selección es el nombre de su último puesto. Si no lo entiendo o es muy distinto a lo que estoy buscando, es un buen motivo para no seguir profundizando en su perfil. Así que olvidaros del nombre que tenía internamente. Yo recuerdo a alguien de IKEA que decía, yo soy colaborador de caja. ¿Y colaborador de caja? ¿Y esto qué es? Ah, pues no soy cajero. Pues bueno, como o yo qué sé, soy gerente de ventas y vamos a internet y buscamos ¿cuántos gerentes de ventas están buscando hoy en día? Pues casi ninguno. Ahora mismo se llaman area manager o se llaman de otra forma. Cámbiale el nombre y ponlo, sin faltar a la verdad, naturalmente, a aquello que está buscando el mercado, porque es una palabra clave. Luego, hablemos del objetivo del puesto. Por ejemplo, mi función ha sido reportando a, depende de los casos, si lo pones en muchos te queda un currículum enorme, pero si tienes espacio lo puedes poner. Y dame algunas funciones principales, pero no me pongan las funciones rutinarias, porque no va a servir de nada. Que la función de un vendedor es visitar clientes, sí, pues vale, no hace falta ponerlo, pero visito clientes que son especializados en, pues me interesa un poco más. Y luego, si puedes, logros destacados. Haz un esfuerzo por simplificar, no explicar el logro completo, pero si no, entramos en nuevos mercados. Hice la transformación digital de mi empresa en los sistemas X, implanté un sistema de calidad que logró pasar todas las auditorías. Cualquier cosa que me dé un valor añadido, vale la pena ponerlo y pasarse un tiempo encontrándolo. Y quizá valga la pena poner la web de la empresa por si quiero más información del contexto en el cual estás trabajando. ¿Qué información no solemos poner? La actividad de la empresa, esto falta muchas veces, la localización, los logros muchas veces no aparecen, ni la web de la empresa. ¿Y qué cosas o cifras? Cualquier cifra, un número llama la atención siempre. Si pones cifras en tu currículum, estas cifras van a llamar la atención de la vista. Si son interesantes, además, van a generar interés por llamarte. ¿Qué información suele ser mejorable en la mayoría de currículums? Pues es que no se entiende el objetivo del puesto. Intentad que alguien que no conozca vuestra profesión lo lea
y os diga, ¿tú entiendes lo que pone aquí? Porque muchas veces ocurre que no queda claro. Sobre todo los técnicos tienen una seria dificultad a veces para explicar de forma comprensible a qué se dedican y no entienden que lo tiene que leer cualquiera y tienen que entender el valor que tiene. O poner tareas rutinarias. Hay quien por llenar pone tareas que no aportan absolutamente nada y solo deberías poner aquellas que sean realmente importantes o poner tareas demasiado simples. Hay un apartado que es el de la formación. En la formación separa la reglada de la complementaria, agrúpala por temas para que quede claro tus áreas de conocimiento y procura ponerlas por orden de importancia. No las pongas por orden de fechas. Si la última realmente no tiene ningún interés, pero a lo mejor o poco interés, pues ponla a la última, pero ponme las importantes al principio, porque es lo primero que voy a ver. Si no me interesa, no voy a ir hasta la última. Las competencias, creo que lo he comentado antes, deberían ser keywords. ¿Qué palabras va a utilizar el reclutador para buscar en su base de datos? Y eso deberían ser mis competencias. Y además suelen aparecer en los anuncios y las suelen aparecer en las descripciones de puesto. O sea, son las formas en que me van a encontrar son aquello que tengo que destacar de mis competencias. Y además las puedes poner por orden de importancia y no hace falta poner 10. Ponme algunas pocas que sería algo como un hashtag. Si yo leyendo 4 hashtags me hago una idea de qué sabes hacer o qué puedes hacer por mí. Las palabras clave que definen el valor de tu puesto suelen estar en los anuncios de trabajo o puede estar en la web de la empresa, pero deberías incorporarlas a tu perfil. Esta es una oferta que aparecía en LinkedIn para el cual en la parte inferior veréis que dice que yo estaba en el 10% de los mejores candidatos, lo cual es un gran error porque yo no tengo ninguna experiencia. Pero simplemente había detectado que las competencias y palabras clave que se buscaban, algunas, coincidían con mi perfil. Y esto lo hacen los sistemas automáticamente, así que procura que las palabras clave estén en tu perfil. Por ejemplo, si fuera mi currículum y yo quisiera ser un director comercial internacional, yo no pondría que mi perfil es director comercial, pondría que es director comercial internacional. Solo con poner la parte internacional va a generar mucho más interés porque es exactamente lo que están buscando. Y las palabras clave, en este caso me las decía LinkedIn, porque yo en aquel momento tenía una suscripción premium, me hablaba pues de negociación, de estrategia de negocio, de inglés, en fin, de una serie de elementos que para ellos los habían indicado como importantes y que debería hacer aparecer dentro de mi perfil. Respecto a tipos de currículum, los seniors podemos tener más opciones a lo mejor que si tienes poca experiencia. El tipo de currículum más habitual es el cronológico inverso. Uno empieza por su última experiencia y va tirando hacia atrás. Pero existe el currículum funcional. Funcional significa si he hecho cosas dispersas, pero las puedo agrupar por temas. Si yo he trabajado en finanzas o en compras o en comercial, puedo agrupar toda mi experiencia de finanzas y ponerla toda junta y luego mencionar que todo lo que he aprendido de finanzas lo he hecho en la empresa A, B y C. Este tipo de currículums funcionales te permiten, con estos bloques y poniéndolos en el orden que más te interese, poner al principio aquella experiencia que tú crees que es más importante para el puesto. Pero os recomendaría que solo lo utilicéis si es estrictamente necesario. Por 2 razones. Un sistema automático de lectura de currículums no va a entender un currículum funcional porque no va a entender en qué fecha trabajaste en qué sitio, con lo cual le cuesta. Y los reclutadores, y yo además lo digo por experiencia, entendemos que cuando uno hace un currículum funcional es porque está intentando disimular un currículum que es más o menos disperso. Si claramente veis que os va a favorecer porque deja muy claro tu experiencia en un tema y además la puedes poner al principio y es de gran valor, perfecto. Si podéis utilizar uno cronológico, en general es el que el reclutador quiere. Luego está un punto intermedio. Es decir, es posible que tú puedas poner algunas experiencias cronológicas, pero mira, todo este periodo lo voy a resumir de forma funcional. Es decir, funciones X que he hecho durante este tiempo son todas estas y las he hecho en la empresa A, B y C. Esto es un currículum que se llama mixto. Esto sería un currículum
infográfico. Yo no os lo recomiendo, es muy difícil encontrar información, tienes que volverte un poco loco intentando entenderlo todo y requiere un tiempo que como reclutador no tengo. Yo prefiero los currículos bien estructurados y no los infográficos. Si es un diseñador gráfico quizá, pero en general yo os recomendaría uno donde sea mucho más fácil encontrar la información, en fin, más tradicional, entre comillas. Existen los currículums web. Si tú grabas tu currículum, tiene un gran impacto, pero la posibilidad de que des más información de la estrictamente necesaria y que tu grabación no tenga el nivel de calidad suficiente es bastante grande. Es decir, yo primero me concentraría en hacer un buen currículum escrito antes de intentar hacer un currículum web, que es muchísimo más arriesgado, porque estás dando muchísima información y es más fácil hacerlo mal. Y luego la posibilidad de tener una página web, yo sí que lo recomendaría, y además se puede hacer en Iculum gratuitamente, aparte de hacer currículums, pues, insisto, gratuitamente puedes crear tu página web. Si no te cabe todo en tu currículum y no quieres desviar a LinkedIn, por ejemplo, porque hay que estar logueado para poderlo ver, o simplemente quieres no depender de lo que diga LinkedIn, puedes crear tu propia página web y aumentar la información extra que puedas dar. Bien, respecto a... Solo he tomado un ejemplo de un currículum, porque si no nos alargaríamos mucho. He tomado uno que, bueno, en realidad es de una persona joven por pura casualidad, podría haber elegido otro. Es un currículum real. Es una persona que ha estudiado, no, busca trabajos de administración y trabajo social, acaba sus estudios de trabajo social y utiliza una plantilla de currículum que es bastante, que en mi opinión tiene exceso de diseño. Fijaos que en la parte superior hay un 20% que prácticamente no hay nada más que su nombre y un montón de color, pero que no está aportando demasiado. Probablemente la fotografía es más de Instagram y no tan profesional como quizá le interesaría. Y además piensa que si tú pones en tu currículum 2 profesiones, pues mejor que una, ¿verdad? Porque voy a hacer 2 currículums distintos. Trabajo social o administración no tiene nada que ver, pero nada. Si busco a alguien de trabajo social, yo espero que me explique lo que sabe hacer el trabajo social, y si busco un trabajo de administración, espero que me explique lo que sabe hacer de administración. Intentar mezclar las 2 cosas en una, creo que es una mala opción. Si además nos vamos a la primera parte, que es esta de competencias, ya encontramos una falta de ortografía. Competencias profesionales. Empezamos mal, si te quieres dedicar a la administración. Y si vamos al contenido, dice prevención de riesgos laborales. ¿Qué tiene que ver la prevención de riesgos laborales o qué importancia le voy a dar yo si busco a alguien para un trabajo administrativo? Pues no creo que sea la primera cosa que vaya a buscar. ¿Y si busco a alguien de trabajo social? Pues yo creo que tampoco es lo primero que voy a buscar si busco a alguien de trabajo social, que es un tema muy concreto de ayudar a personas en determinadas dificultades. No es que no sea importante, de hecho en mi profesión yo he sido director de prevención de riesgos, o sea, muy bien, pero no es lo primero que pondría. Y luego mezcla competencias con conocimientos informáticos, Microsoft Office o una herramienta de información o un PowerPoint o un Excel. Esto es mezclar información que no tiene nada que ver la una con la otra. Fijaos lo que dice de competencias personales. Atención al cliente. De nuevo, ¿qué tiene que ver con lo que estás buscando? Habilidades de comunicación. Bueno, perfecto. Esto es de copia y pegar. Capacidad de aprendizaje, capacidad de análisis, capacidad de observación, de escucha activa. Bueno, pues son muchas cosas bonitas, pero no tenemos ni idea qué es lo que puede hacer por nosotros como trabajadora social o como administrativa. Y al final dice disponibilidad horaria y vehículo propio dentro de competencias, que es un lugar donde yo no lo buscaría. Sus datos de contacto están al final. Y un pequeño detalle que a lo mejor no habéis caído, porque cuesta un poco encontrarlo, es que no tenemos ni idea de dónde vive. Si yo no sé dónde vives, no te voy a llamar. Si busco a alguien en Barcelona o en Madrid o en Sevilla y tú vives en La Coruña y tú no me lo has dicho, ¿crees que yo voy a llamarte para preguntarte dónde vives? Pues no. Recordaos cómo eran las partes iniciales del currículum. Dónde vives, tus datos de contacto en la parte superior y quede muy claro. Como el tiempo vuela, no me voy a extender explicándoos más detalles del currículum
Y me gustaría saber si se han acumulado preguntas, porque llevo mucho rato charlando. Sí, Josep, sí, tenemos varias preguntas de participantes y asistentes. Bueno, primero darte las gracias porque la exposición ha sido estupenda, súper clara y bueno, yo creo que muy inspiradora para todos nuestros currículums. Y te traslado, por no demorarnos más, las preguntas que se han ido trasladando en el chat. La primera, y yo creo que la más importante: ¿cuándo se debe hacer un currículum de más de una página? No, yo creo que si tienes experiencias, a ver, todos como seniors en estas sesiones, entiendo que si has trabajado durante muchos años, es perfectamente razonable que tengas un currículum de 2 páginas. Me parece normal. Cuando yo tengo versiones de 1 y versiones de 2. La versión de 2 es cuando quiero extenderme en explicar detalles, y la 1 es si simplemente quiero que alguien conozca en grosso modo mi perfil. Pues si es para una selección, yo creo que podemos presentar una de 2 páginas, quiero decir. Perfecto. Hay varias preguntas acerca de los dispositivos de cribado de currículums de plataformas digitales, y sobre todo van dirigidas las preguntas a cómo saltarnos ese cribado o cómo hacer que seamos la parte elegida después de esa criba, ¿no? ¿Qué palabras claves o qué herramientas recomiendas para que pues, esa criba no se lleve nuestro currículum? Bueno, yo os recomendaría que utilizáis eGroom.com, para eso se creó. Lo que hace un sistema básicamente es intentar encontrar información, o sea, es leer información, con lo cual deberías, por ejemplo, si tú eres financiero o contable, pues ponme las palabras separadas por un espacio y no las pongas directamente juntas con un guión. Es posible que a lo mejor a este algoritmo el guión le parezca que es la misma palabra. Pues, por ejemplo, no utilices siglas que solo entiendas tú. O sea, si yo busco a alguien que hable inglés, no pongas English. Escríbeme la palabra concreta. Acuérdate de los logos que decía, pues todo aquello que sea importante, escríbelo en texto. He dicho que los currículos funcionales tienen más dificultades para ser leídos por los sistemas automáticos, porque por defecto intentan encontrar fechas, nombres de puesto y empresas. Como esto en un currículum funcional no suele estar así, se van a hacer un poco de lío. Por lo demás, los sistemas funcionan cada vez mejor. O sea, si un reclutador se pierde un buen candidato porque su sistema funciona mal, el problema lo tiene el reclutador también. Así que los sistemas funcionan cada vez mejor, pero vamos a facilitárselo poniendo palabras completas, separando las palabras clave con espacios para que no haya guiones, en fin, básicamente. ¿Y hasta qué punto esos filtros dejan currículums atrás por el simple hecho de la edad? Esto es una pregunta también bastante recurrente. Si se pone de acuerdo, la fecha, quizá deberemos obviar poner la fecha de nacimiento o... Sí. Esto no lo he dicho, pero en todos los ejemplos que he dado nunca aparece la fecha de nacimiento. Por supuesto, tampoco aparece tu estado civil y si tienes hijos o no. O sea, hay un montón de información de este tipo que es personal que no debería aparecer. ¿Cómo podemos hacer que no nos filtren por edad? Bueno, de entrada no poniéndola en todos los lugares donde sea posible. Por desgracia hay plataformas donde te obliga a ponerla y mientras no cambie la ley, esto puede ser un filtro, pero no es el sistema el que filtra, es la decisión de una persona detrás. Así que si la persona ha decidido, entre comillas, filtrarte por edad, me temo que el currículum no, aparte de que no pongas la edad, no puedes hacer nada más. No sé, sí, lo siento, decían aquí ahora una persona que si no se pone la fecha de nacimiento, las fechas de estudio cantan. Sí, evidentemente, pero bueno, si no pones la fecha de nacimiento, pues esa criba ya la has pasado, ¿no? Para vuestra información, en mi currículum no pone las fechas de mis estudios. Ajá. ¿Es esencial? No creo que lo sea. Vale. También preguntan cómo influye en un reclutador los huecos de paro en un currículum. ¿Se deben disimular o hay que ser claro con estas paréntesis provocados por situaciones de desempleo?
De hecho, que sean situaciones de desempleo o no, no lo sabemos. Es decir, si yo veo un hueco en un currículum, yo solo sé que no estabas trabajando. Y sí, en general generan preguntas. Cuantas menos preguntas, mejor. En realidad, tu objetivo es contactar con el reclutador. Si me refiero específicamente al currículum, yo hice un artículo dentro del blog de iculum.com, que por cierto tiene 50 artículos, que está muy bien, donde decía, pues cuanto menos huecos mejor, y vamos a hacer, no vamos a mentir, pero vamos a hacer un par de cosillas. Por ejemplo, yo le quitaría los meses a las fechas de inicio y de fin. Si has dejado de trabajar en marzo y empezaste otra vez en diciembre de un año, pues si me dices solo el año de inicio y de fin, yo no voy a ver ningún hueco, por ejemplo. Si el hueco es más, o sea, cada vez hay más personas que por razones personales dejan de trabajar un tiempo. O sea, esto no es algo raro. Puede ser por cuestiones familiares, por cuestiones de salud, etc. O sea, no es terrible que haya un tiempo que no estés trabajando. Si crees que el tiempo en el cual no has estado trabajando lo has aprovechado para aprender algo que es particularmente útil para tu profesión, tú puedes poner una sección dentro de la experiencia donde ponga de tal fecha a tal fecha, perfeccionamiento haciendo el máster de X. Con lo cual no es un problema, sino todo lo contrario. Me estás diciendo, ya he aprovechado este tiempo para hacer tal cosa. Pero que no estés trabajando, yo no doy por hecho de que estás buscando trabajo. Yo simplemente no sé lo que estás haciendo. Y es una pregunta que me voy a hacer. Y si tú me informas de que has estado aprovechándolo para mejorar tu perfil, pues estupendo. Pero bueno, que cada vez es más normal y cada vez hay más cambios de trabajo todo el mundo. Todo el mundo está cambiando y cambiaremos mucho más en el futuro. Muy bien, muchas gracias, Josep. Preguntan también varias veces, ¿hasta cuándo es necesario poner una carta de presentación que acompañe el currículum? Un párrafo introductorio que introduzca el currículum. En general, yo diría siempre. No sé. A ver, si tú vas a una plataforma donde no te lo permite y solo puedes hacer clic y enviarlo, pues ya está, no hay carta de presentación. Si tienes la posibilidad de ponerla, os recomiendo que siempre la pongáis, donde digas, y si además en esa carta me puedes decir que conoces o has hablado con alguien de la empresa, mucho mejor. En general, cualquier carta, es curioso, pero imagínate que tú recibes un email diciendo, hola, quien sea, me pongo en contacto contigo después de haber hablado con X, uno de tus compañeros, o con tal persona, y además me interesa mucho el puesto, etcétera, etcétera. Las posibilidades de tener un contacto se multiplican, sobre todo porque cuando yo leo esto, sé que si no le llamo o no lo contacto, voy a decepcionar quizá a una persona que yo también conozco. Así que es un pequeño truco por si os sirve. Yo creo que siempre hay que poner una carta. Preguntaba también, o vamos, compartían la siguiente inquietud. ¿Es solamente un mal currículum lo que frena la incorporación de un senior o son otro tipo de frenos? ¿Es solo un buen currículum lo que...? Un mal currículum. Bueno, que existe el edadismo, yo creo que es evidente. Hay empresas que han decidido filtrar por edad y de hecho pues hay algunas plataformas que, como os digo, te ponen muy claro el filtro por edad o por la edad que quieres, con lo cual estas cosas existen. Lo que creo que como seniors tenemos que aprovechar es otras cosas. O sea, nosotros tenemos más contactos que alguien que tenga 30 años, pues es así, tenemos que aprovecharlos. O tenemos más experiencia para no cometer determinados errores y por lo tanto lo tenemos que explicar. O sea, todo lo que yo he podido hacer que me va a evitar que pueda cometer un error que a lo mejor por falta de experiencia no tendría. Así que, bueno, la vida es como es, nuestra edad va hacia adelante y no hacia atrás, pero hemos acumulado una experiencia que tenemos que hacer valer y unos contactos. De hecho, los contactos es la mejor forma de encontrar trabajo. Si no es el tema de hoy, pero si alguien te conoce, te vas a saltar todo el proceso típico de filtro de currículums. Perfecto. Nos traslada también la siguiente pregunta. ¿Cómo plasmar las transferencias que tenemos un poco transversales a diferentes puestos o a diferentes perfiles a la hora de querer cambiar de sector para ampliar al final el horizonte de búsqueda? Entonces, que no quede pues un currículum demasiado generalista, sino el poder, cómo plasmar realmente, cómo transferir unas competencias de un sector a otro, ¿no? Bueno, la pregunta es tan genérica.
y depende tanto de qué transferencia estés hablando y cuál es el puesto que tenías antes y cuál quieres ahora, que no me atrevo a dar una respuesta muy específica. Os diré, por ejemplo, que pues mira, por pura casualidad, me he encontrado con dos personas últimamente que van a cambiar desde un sector, digamos, financiero a un sector de ser formadores, ¿vale? Y lo que hemos hecho es explicar, elegir de su experiencia anterior en qué casos sí que habían tenido que formar personas para destacarlo en la parte superior, pero luego también explicar algo del conocimiento financiero porque se quieren dedicar a ser formadores de temas financieros. Lógicamente, si se quieren dedicar a dar cursos de paracaidismo, pues aquí sí que la cosa es más complicada. Así que depende un poco de cada caso, pero si te estás formando, y creo que lo he mencionado en algún momento, si te estás formando para hacer algo distinto de lo que hacías hasta ahora, tendrás que empezar por explicarme cuál es tu formación, porque ya has adquirido los conocimientos. Para que yo te llame, depende de lo que sabes y de lo que quieres. Si no sabes, explícame la formación como mínimo y que me quede claro también tu motivación. Así que aprovecha de lo anterior todo el conocimiento técnico. Perfecto, muchas gracias. Por acabar ya, porque el tiempo nos come, ¿cómo enfocar el currículum en plataformas como LinkedIn, por ejemplo, que solo permite poner un currículum, pero no podemos enfocarlo según la oferta a la que estamos postulando? Pues, a ver, LinkedIn efectivamente solo te permite uno. Creo que si decidieras crear dos perfiles te penalizarían y te podrían eliminar tu perfil, lo cual es muy peligroso. Así que tienes que elegir uno e intentar focalizarlo. Para eso se creó iCurriculum.com, para que puedas crear el currículum adaptado a cada oferta. Es que, claro, me lo llevas a mi terreno. El perfil de LinkedIn es uno, puedes generalizarlo un poquito, pero en realidad cuanto más focalizado mejor. Si yo me encuentro un titular de LinkedIn que dice soy contable y soy coach, pues es como un poco confuso, ¿vale? Normalmente esperas encontrar a alguien muy, muy focalizado. Ajá. No hay forma de salir de ahí. Bueno, pues Josep, muchísimas gracias por tu exposición y por tu tiempo. Muchas gracias a todos los asistentes también. Os recordamos que se ha puesto en el chat un link hacia un cuestionario de satisfacción que nos ayudaría mucho si rellenarais, y que entre todos los que lo cumplimentéis sorteará una sesión de asesoramiento personalizado con Josep, en la que os podrá dar tips definitivos para ese currículum que va a abrir todas las puertas posibles. Josep, muchísimas gracias. Esperemos contar contigo en más formaciones Savia. Esperemos que todos los comentarios del chat son de agradecimiento y de admiración hacia la exposición. Yo creo que ha resultado muy clara y de gran ayuda, así que muchísimas gracias por colaborar con Savia y por dedicarnos este ratito de tu tiempo. Un placer y nos veremos pronto seguro. Muchísimas gracias. Gracias a todos por asistir. Un buen día. Gracias a todos. Igualmente.